las preguntas estará a cargo de Antonia del Solar. Posteriormente les dejamos abierta la posibilidad de realizar sus preguntas a través del chat o activando sus cámaras como les sea más cómodo. Y en el momento de la exposición les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para que no haya problemas y interrupciones. De antemano, muchas gracias y adelante, Pati. Muchas gracias, Diego. Junto con saludarle a todos y a todas las presentes, me gustaría darle el pase a la Anto para que pueda presentar, dar sus primeros saludos también en su rol de moderadora y comenzar ahí con la presentación y la charla. Dele, compañera, la escuchamos. Hola Patricia, hola Diego, muchas gracias, y hola a todas y todos quienes están hoy día con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Así como decía Diego, ha sido muy importante para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres esta alianza o este trabajo conjunto que hemos ido empezando a hacer junto a la Fundación Gente de la Calle, donde hemos empezado a poder tener diálogos, a conocer más de esta problemática que muchas veces para tantas y tantos de nosotros es algo lejano o más desconocido y que en realidad urge seguir profundizando, comprendiendo y acercando. Así que muchas gracias por la invitación y nada, con muchas ganas de escuchar tu presentación. Me voy a agachar 2 segunditos a recoger el cargador del computador para no quedarme medio en pana, pero eso, muchas gracias a todas, todos. Gracias, Anto. Bueno, quisiera comenzar por agradecer el presente espacio que se abre como una gran ventana virtual para instalar nuevas premisas respecto de las problemáticas de la violencia de las mujeres en situación de calle. Y junto con ella saludar de manera fraternal, digo, a la Anto, compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, a quienes aprovecho de extender un afectuoso saludo y reconocimiento para esta organización de compañeras feministas comprometidas por la lucha de las mujeres y hoy comprometidas por la erradicación de la situación de calle. También quisiera extender un saludo a todas las compañeras presentes que se encuentran en situación de calle y que puedan estar conectadas. En especial va este saludo para Nora, quien es posible que se esté ya conectada o tratando de conectar. Un saludo especial para ti, compañera. Y finalmente, saludar a todos los presentes que nos acompañan hoy y puntualmente a los compas trabajadores del área social vinculados a la temática calle, a los gestores, a los profesionales, ejecutores, académicos, al voluntariado, a las organizaciones de la sociedad civil, amigos, familia, para que podamos conversar y profundizar respecto de una realidad tan impune como lo es la realidad que viven las mujeres en situación de calle. Me pregunto respecto de la invitación a esta charla, ¿no? Que espero que pueda ser una conversación abierta respecto de un tema que requiere de bastante especialización, pero también de bastante diálogo para poder ir comprendiendo la complejidad de esta situación. Me pregunto qué significa mirar la problemática de la situación de calle desde el lente de los derechos humanos. Y en esta pregunta me gustaría que concentraran su atención. ¿Qué significa mirar la problemática de la situación de calle desde el lente de los derechos humanos? Quiero que puedan retener esa pregunta para que ustedes puedan ir pensando en alguna posible respuesta que pueda ir contribuyendo a la mirada que como fundación hemos venido dando frente a esta respuesta. Para la Fundación Gente de la Calle, el mirar la situación de calle desde el lente de los derechos humanos ha permitido identificar la problemática de la situación de calle como una falla institucional de nuestro Estado, por cierto, capitalista y patriarcal, y de manera alguna de quienes son desplazados a vivir y otros a morir en esta situación de calle. Por tanto, desde la perspectiva de los derechos humanos significa mirar y comprender este fenómeno como una de las expresiones de mayor violencia, vulneración y abandono a personas mayoritariamente en condición de pobreza por parte de la institucionalidad de nuestro país. En una sociedad como la nuestra, meritocrática, en que predomina un discurso homogenizante de las personas en situación de calle, que no es más que un discurso vacío de realidad, pero cargado de simbolismo moral, que sitúa a las personas en situación de calle no en un problema de derechos humanos,
sino en un objeto de caridad. Este discurso vacío de un sujeto de derecho muestra lo errático de la falla institucional y expresa, como diría nuestra amiga Tatiana del Observatorio de Equidad y Género, los estrechos marcos cognitivos para analizar el problema por parte del Estado. Sin duda, para nuestra fundación, las personas en situación de calle son un problema de derecho humano. Son la expresión de la precariedad de la vida de un modelo que ve solo nuestros cuerpos residuos de lo que pudo ser una mercancía sin capacidad de agenciamiento. Como fundación, nos hemos propuesto contribuir a la política pública en nuestro momento. Hoy, en el actual proceso constituyente, estamos activos en fortalecer nuestra propuesta para la erradicación de la problemática de la situación de calle, que desde el lente de los derechos humanos busca garantizar de manera efectiva, eficiente y oportuna el resguardo o la protección institucional a los denominados grupos vulnerados, entre ellos especialmente las mujeres en situación de calle. Las mujeres, como los adultos mayores, infancia con discapacidad, pertenecen al grupo de personas especialmente vulneradas, por la que el Estado ha convenido una serie de normas en nombre del resguardo y protección de la vida de estas personas. Para nuestra fundación es fundamental avanzar en materias públicas, el saber diferenciar grupos vulnerables con el objetivo de una atención técnica y especializada, y junto con ello identificar sus complejidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estamos tratando de decir con ser capaces de diferenciar los grupos vulnerables? Hablábamos de que existe en la problemática de las personas en situación de calle una homogenización de su situación, que no permite reconocer ni identificar la diversidad de personas que viven esta situación de calle y por tanto sus determinadas problemáticas y con ello identificar por lo tanto sus complejidades. Es muy distinto ser una mujer en situación de calle y además ser migrante en su condición, ¿sí? Por ello, a través de nuestra propuesta, creemos que se supera este problema de la homogenización de la situación de calle, dando paso a programas especializados basados en la restitución de derechos de las personas en situación de calle para su plena inclusión y goce de libertad. Nos preocupa que las políticas públicas en prevención de la violencia, las mujeres en situación de calle se encuentren invisibilizadas por estas y no reconocidas por los distintos movimientos feministas, ¿sí? Cuando queremos decir que es contra todas las mujeres, nosotros como Fundación Gente de la Calle decimos que aún faltan las mujeres en situación de calle, ¿sí? Cuando decimos que faltan ser reconocidas por los distintos movimientos feministas, ahí hay una interpelación que nos invita a dialogar respecto de cuál es la responsabilidad que vemos nosotros en el feminismo como la posibilidad transformadora social y política de la precarización de la vida de las mujeres. Por lo tanto, nos preguntamos cómo los feminismos chilenos atienden la problemática de la mujer en situación de calle. A continuación, les quiero contar de un caso que nos tiene altamente impactado. Es el caso de Glenda. Glenda Delgado es una mujer que queda en situación de calle luego de ser víctima de un cuasi femicidio en el norte. Sin embargo, ella tiempo después muere en situación de calle como víctima de femicidio. Aún no impacta su muerte, pero sobre todo su historia. Y hoy, esta tarde, queremos conmemorar la memoria de cada compañera que no fue tratada como tal. El 25 de noviembre es una fecha que nos permite, desde los lentes del derecho humano, continuar en la visibilización y denuncia de la violencia de la que han sido víctimas las mujeres en situación de calle a lo largo de su biografía. La violencia y la discriminación de género produce enormes desigualdades en materia de desarrollo económico y social.
que evitan que muchas mujeres en situación de calle puedan ejercer su libertad y derechos fundamentales. Debemos pensar la precariedad y la vulnerabilidad, como nos plantea Judith Butler, como una condición política y social, comprendiendo que no hay personas precarias, sino una administración desigual de las estructuras y relaciones que permiten la sostenibilidad de la vida. En este contexto de conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, el femicidio como forma extrema de violencia contra la mujer es uno de los crímenes con mayor impunidad en la historia de estas mujeres. La violencia por razones de género continúa siendo una de las formas de discriminación y de desigualdad más frecuente y de mayor impacto en la precarización de la vida. El caso de Glenda nos conmueve. Revisamos cada información que los medios de comunicaciones emitieron respecto de este caso. Este caso ocurrió en diciembre del 2019. Glenda, una mujer de 45 años que venía arrancando de un cuasi femicidio. Ella recibió un disparo y quedó con algunas discapacidades, quedó en situación de calle, quedó sin protección ni resguardo institucional. Viajó hasta Punta Arenas en busca de una nueva vida allá, también por la condición precaria en la que ella se encontraba. Recurrió a todas las redes, a los movimientos, para dar cuenta de su historia y su situación. Más de algún periódico local le brindó un espacio y un reportaje a la historia de su vida. Gritó y pidió ayuda, porque estaba a punto de ser víctima de un segundo intento de femicidio. Se consiguió plata para poder viajar y escapar de Punta Arenas, y se le fue el avión, y no pudo viajar. Y en ese momento ella escribe que cuánto más es lo que tiene que hacer, a cuántas organizaciones e instituciones más tiene que ir, cuánto más debe hacer para no ser un número más. No quería ser ella parte de una estadística, ella quería vivir. Y sin embargo, el 28 de diciembre ella muere. Muere en manos de su expareja, quien hace unas semanas atrás, antes de la muerte, él estaba con restricción de poder acercarse a Glenda. Nos preguntamos desde los lentes de los derechos humanos, ¿qué más debe acontecer para brindar el resguardo y la protección a una mujer que hizo todo lo posible en su precaria condición por resguardar su vida? El caso de Glenda nos hace preguntar si tenemos que sacar una ley Glenda para poder visibilizar la precariedad y la violencia con que viven las mujeres en situación de calle. Para nosotros son mujeres en una sociedad capitalista patriarcal, sin voz, invisibilizadas, que no se pueden constituir como actoras, como sujetas políticas, al ser humilladas por estar en una situación que muchas no pensaron ni siquiera vivir. Como fundación hemos tomado contacto, nos hemos acercado a la coordinadora 18 de diciembre, fecha que este año se materializa como fecha nacional para recordar y conmemorar a todas las mujeres víctimas de femicidio. Es impresionante la organización y la coordinación de este grupo de mujeres, compuesto principalmente por familiares de las víctimas, quienes en una acción colectiva y solidaria buscan respuesta a tanta injusticia e impunidad. En un acto de reflexión nos preguntamos, ¿y quiénes podrían representar a las mujeres en situación de calle víctimas de femicidio en este espacio? ¿Sus familiares, de los cuales ya habían perdido algún tipo de vinculación? ¿Sus amistades? ¿Sus hijos? ¿Sus hijas? ¿Sus compañeras? ¿Nosotras? ¿Quiénes pueden llenar ese vacío de representación de mujeres que por la precariedad en la que se encuentra
no han sido capaces de autoorganizarse para luchar por los derechos de su vida. Es ahí donde llamamos a los distintos movimientos feministas a mirar esta problemática con cierta perspectiva. Como fundación, a un año más de conmemorar un 25 de noviembre, decimos que proteger a las mujeres de la violencia de género es un tema de derecho humano que no puede ser ignorado. Por una nueva solidaridad contra la violencia, como bien nos plantea Judith Butler, una nueva solidaridad contra la violencia, contra la impunidad, decimos también nosotros, y una injusticia radical. Que la calle no calle. Bueno, queridos compañeros, compañeras asistentes en este espacio, esta ha sido la presentación temática y de contenido que he querido compartir con ustedes para que podamos levantar algunas primeras reflexiones que les motiven esta temática como ha sido expresada y entregada en este espacio, desde la mirada de los derechos humanos, conmemorando un 25 de noviembre más. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Creo que nos ubica en el problema de manera súper, invitándonos también a la reflexión, y es un poco lo que comentaba Patricia y Diego al principio, que ojalá este espacio sea un espacio abierto al diálogo, donde todos podamos intervenir, conversar, preguntar también. Yo acá tomé varios apuntes y la verdad es que, mira, no sé por dónde empezar, eh, pero porque creo que hay varias aristas que podemos ir conversando. Por un lado, tú te hacías la primera pregunta, que era como, ¿qué son los derechos humanos cuando pensamos la situación de calle y particularmente la situación de las condiciones de vida de las mujeres que están en situación de calle? Si es que alguien quisiera responder a esa pregunta también, está invitadísima, invitadísimo, pero lo preguntaba porque recuerdo, Patricia, cuando la primera vez que nos reunimos la Fundación y la Red Chilena, no sé si hace 1 o 2 años ya, que tú nos comentabas un poco cómo era la vida de las mujeres que vivían en situación de calle, cuáles eran sus experiencias, cuáles eran sus biografías, por qué habían terminado en ese lugar. Para una, por ejemplo, que, bueno, sigo alejada de esos temas y cada vez con más ganas de profundizar, pero en ese momento en que no sabía absolutamente nada, recuerdo que me llamó mucho la atención cómo tú nos explicabas que en la mayoría de sus vidas había una experiencia sistemática de violencia, donde muchas de ellas no vivían en entornos seguros, probablemente desde el inicio de sus vidas, ¿no? Y que muchas terminaban escapando de la calle. Hay mucho de estigmas, hay mucho de mitos. Ustedes mismas han asegurado cómo en la experiencia con compañeras y compañeros que viven en situación de calle se desmonta el mito de que las personas buscan estar en esa situación o eligen estar en esa situación, más bien se presenta como no hay muchas más alternativas, ¿no? Entonces, quería saber si te podías referir un poco a cuáles son las condiciones de vida de las mujeres que viven en situación de calle, por qué viven en esta situación y qué hace que se movilicen hacia ese lugar. También mencionaba, antes de la pregunta, mencionabas cómo son vistos como objetos de caridad y no como seres humanos, no desde una perspectiva humanizante o humanizadora, que supongo sería la que debiese tener un Estado garante de derechos, por ejemplo, en vez de un Estado subsidiario. Entonces, si nos podrías contar un poco cómo ustedes han podido ver que se han desarrollado sus tránsitos hacia la calle y cómo ha sido entonces la experiencia en calle de las mujeres y niñas. Sí, muchas gracias, Anto. Bueno, nosotros como fundación tenemos una trayectoria institucional de 25 años, donde hemos ido avanzando, aprendiendo, creciendo, reflexionando respecto de la problemática de la cual estamos atendiendo y que cada día estamos más comprometidos, ¿no?
Desde ahí, que una de las perspectivas con mayor sentido y que han permitido a la vez levantar una propuesta y por lo tanto situarnos en un nuevo paradigma para comprender esta problemática ha sido la perspectiva de los derechos humanos. Bien nos parece que la mayoría de las instituciones y las organizaciones que se dedican a la temática tienen como principio el enfoque de los derechos humanos. Sin embargo, creemos que muchas veces esto no queda más en la enunciación o en el título, ¿no?, de una buena intención que sigue de alguna otra manera reproduciendo esta violencia estructural respecto de estos cuerpos tan precarizados que este sistema capitalista y patriarcal no desarrolla, crea, ¿sí? Por lo tanto, desde esa perspectiva y reconociendo la diversidad de personas que existen en situación de calle, alejándonos de este imaginario colectivo, ¿no?, del adulto mayor, y comenzando a identificar de que hay mujeres en situación de calle, que hay jóvenes, que hay infancia en situación de calle, que hay comunidad trans en situación calle, ¿no? Que está la disidencia también en situación calle. Es importante lo que hablábamos cuando mencionábamos lo de diferenciar las vulnerabilidades, ¿sí? Y creemos que esa cuestión es la que carece hoy en día las políticas públicas de las cuales emergen o devienen los programas que asisten a una población limitada que se encuentra en situación de calle. Entonces, es en ese contexto que nosotros comenzamos a mirar estas otras realidades y atendiendo a un elemento crucial que es el relato de las personas en situación de calle, ¿sí? Y a partir de este relato, logramos y posicionados en un nuevo paradigma que nos permite ir desconstruyendo y construyendo, por lo tanto, una nueva mirada de abordaje a esta problemática, fue que comenzamos a mirar a la mujer en situación de calle como una sujeta víctima de una violencia sistemática en la biografía de la historia de su vida, donde el desenlace final de esta historia de violencias, maltratos y abusos, ¿no? Finaliza en una situación catastrófica como el femicidio o la situación de calle. Y particularmente en el caso de las mujeres, respecto de los hombres, nosotros utilizamos en la fundación el concepto de desplazamiento forzado, ¿no? Porque no es que hayan elegido, hayan optado el ir a vivirse a la calle, ni menos morir en esas condiciones, que decirlo. Entonces, estas mujeres cuando fueron niñas empobrecidas, cuando fueron adolescentes empobrecidas, cuando fueron mujeres empobrecidas, durante el recorrido de su historia y en sus relatos nosotros hemos atendido a la escucha de que fueron niñas abusadas, violentadas, explotadas sexualmente, comercialmente, ¿no? Y que el desenlace del consumo de consumo de droga y alcohol no es más que contradictoriamente un refugio de subsistencia. Si no, preguntémonos si existe una alta tasa de suicidio en las personas en situación de calle. No, son personas que se aferran a la vida de manera increíble. O sea, tú puedes ver en cada ruco una bandera chilena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo entendemos esa situación? ¿Cómo no la naturalizamos tan fácilmente, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Y con respecto a las mujeres en situación de calle, es impactante, al igual que la historia de la población en general, de cómo llega a calle, pero en las mujeres se ve una violencia, una complejidad distinta. Hay una violencia estructural brutal respecto del desarrollo y la posibilidad
de las libertades fundamentales de las personas. Estas mujeres, incluso en algunos de sus relatos, algunas de ellas dan cuenta de que no se sienten que son personas, sino que siempre han sido objetos de maltrato, de abuso. Y por lo tanto, aquí es donde la perspectiva de derecho nos permite mirar en este recorrido, ¿no?, las fallas institucionales y preguntarnos, bueno, pero ¿qué pasa con esta niña que fue violentada por su padrastro, por un hermano, por algún familiar? ¿Dónde estuvo la justicia respecto a la restitución de los derechos de esta niña pobre? Sin embargo, a este cuerpo se le exige seguir viviendo, se le exige seguir produciendo en esta precariedad de la vida. En ese contexto es que muchas mujeres, hoy día se habla que son más de 3.000 mujeres en situación de calle a nivel nacional, de acuerdo a cifras oficiales entregadas por la encargada nacional del programa Calle. Nosotros creemos que es una cifra muy baja y también muy falta de datos, de información respecto de esta realidad. Sin embargo, ahí hay una referencia, ¿no? 3.000 mujeres, se estima, por lo bajo, a nivel nacional, que han tenido una vida precarizada, violenta y sin acceso a la justicia, sin poder reivindicar sus derechos para poder tener una inclusión social total, ¿no? Siempre se les sigue viendo como cuerpos productivos, capaces en la más mínima expresión de su calidad de sujeto, ser un sujeto productivo. Entonces, los programas Calles no le piden a las organizaciones que la lleve a un bufete de abogados, ¿no?, que reciba apoyo jurídico, sino lo primero que nos piden desde el Estado y los distintos gobiernos que han administrado estos programas, ¿no?, nos piden que a la persona le inscribamos en la OMIL, que es el programa de locación laboral, ¿no? Entonces, es preciso hoy en día desnaturalizar esa práctica de estar escuchando relatos tan estremecedores de estas personas para terminar inscribiendo su nombre y pedirle que vaya a lo mismo. Creemos que esas prácticas deben ser erradicadas en un acompañamiento respecto a personas especialmente vulneradas. Creemos que con respecto de las mujeres en situación de calle, otra debe ser la perspectiva. Y por eso que el feminismo para nosotros es una perspectiva fundamental, no solamente para disminuir, sino para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, y sobre todo hacia las mujeres más empobrecidas de nuestro país. Gracias, Patricia. Respecto a eso último, también tú lo decías, lo mencionabas en tu presentación, que claro, los feminismos muchas veces también olvidamos a las mujeres en situación de calle. Nos parece una temática de pronto tan invisibilizada, a pesar de que, por ejemplo, la Fundación ya lleve 25 años trabajándola. Y lo mismo que tú decías, esta falta incluso de datos, ahora que hemos estado en pandemia, por ejemplo, y que la construcción de datos ha sido un elemento que ha estado en la mira por todas y todas, ¿verdad? ¿Qué pasa en un país donde solamente han habido 2 catastros a nivel nacional, o sea, perdón, a nivel estatal, respecto a las personas en situación de calle, a esta experiencia homogeneizadora de la gente que vive en situación de calle, que, claro, tú contabas, en general se piensan que son hombres, que son mayores, adultos mayores, ¿verdad? Pero hay una diversidad de personas que están en esa situación de calle. Y todo hacía esta pregunta de cuál era el rol o cuál era el lugar de los feminismos, entendiendo que los feminismos son diversos, que somos diversas dentro de los feminismos también, pero que sin embargo muchas veces no nos planteamos esta problemática o no la vemos o para nosotras también parece muchas veces invisibilizada o invisibilizante desde nosotras. Entonces, ¿qué rol podría ahí tener el feminismo, los feminismos, sin tampoco hablar por las personas que están en situación de calle y también contemplando la problemática de
cómo se pueden articular de manera autónoma, desde sus experiencias, desde sus condiciones, las mujeres en situación de calle. Más, perdón, tomando en cuenta lo que tú decías, que era de la autopercepción, de que muchas veces ni siquiera las personas que viven en esta situación se perciben a sí mismos como sujetas y sujetos de derecho y sujetas y sujetos transformadores también, ¿por qué no decirlo? Recuerdo que post 18 de octubre ustedes nos invitaron a una actividad que hicieron en la casa que antes estaban, donde había muchas personas en situación de calle, y que hablaban entonces de qué había significado para ellas y ellos el estallido, ¿verdad? Que creían que era importante tener o exigir en este contexto. Recuerdo que anotaban, hicieron trabajo de grupos, anotaban lo que pensaban, salieron cosas como derecho a la vivienda, como derecho a la salud, derecho a la educación, pero cuál es también como la contraparte, qué apertura tienen las instituciones para con las personas en situación de calle, y específicamente contra, o sea, pues, respecto a las mujeres, porque recuerdo que en ese listado, si bien eran pocas mujeres las que habían esa vez, no apareció, por ejemplo, el derecho a vivir una vida libre de violencia machista, que es probablemente una amenaza para la mayoría de las mujeres que viven en esa situación, porque sabemos que así como las casas no son seguras para muchas mujeres, la calle tampoco. Entonces, eh, ¿qué lugares, qué lugar o qué rol podría cumplir los feminismos y eh, cómo, qué se encuentran cuando acceden o cuando tocan las puertas de la institucionalidad? Súper. Bueno, es la gran pregunta que también como fundación nos vamos planteando al ir conociendo, reconociendo, identificándonos con distintas corrientes o movimientos feministas, ¿no? Porque nos parecía curioso en un primer instante, ¿no? Nos parecía bastante curioso de, de ver en cada feminismo, en cada movimiento, en cada corriente, una fuerza eh, tan posicionada, ¿no? Y por lo tanto tan política. Y hoy día, en este momento, en este proceso constituyente en el que estamos, también hemos reflexionado respecto de nuestra sociedad en tanto desafectadas políticamente o desinteresadas políticamente, y cómo esto también es una expresión en las personas en situación de calle, ¿sí? Y reconocemos que en esta población hay una mayor desafección política, en tanto que la mayoría de estas personas, que fue una lucha de varias organizaciones, el que se les dejara de llamar indigentes, que se les dejara de llamar mendigos, ¿no? Y que les reconociéramos como personas en situación de calle. Para otros o para otras son compañeros, compañeras, que están, lamentablemente, pasando por lo que uno entiende una situación que en nuestro país parece más bien una condición permanente de precariedad, en tanto un Estado que no se hace cargo de aquello, ¿no? Entonces, estábamos viviendo un momento feminista tan importante y sin embargo esta realidad estaba tan invisibilizada que decidimos como fundación no solamente interpelar a los distintos movimientos u organizaciones feministas, sino participar activamente en este espacio como un espacio transformador social y político, como lo hemos mencionado. Y desde ahí facilitar, desde nuestra institucionalización, los espacios de encuentro y de autoorganización de las personas en situación de calle. El pensarse la autoorganización de mujeres en situación de calle, sin duda, es un desafío que diariamente nos invita, pero que a la vez sabemos que es de una alta complejidad.
Sabemos que las mujeres en situación de calle, a diferencia de los hombres, son más refractarias a la hora de organizarse o de trabajar colectivamente. Y esto es porque han sido personas, cuerpos, que han sufrido mucho la discriminación, la crítica moral respecto de la situación en la que se encuentran, y más bien han desarrollado una relación instrumental entre sus pares que de solidaridad y sororidad entre ellas. En esta población uno ve la reproducción de la violencia más cruda respecto de estas relaciones, pero también no deja de ver uno la esperanza de vida en las palabras y en el relato de muchas de ellas. ¿Es difícil el camino de la autoorganización de las personas en situación de calle? Sí, es difícil en tanto sujetos desafectados políticamente, en tanto que las organizaciones ejecutoras de los programas calles no tienen como orientación la promoción y la participación de estos como sujetos activos, reconocidos como ciudadanos de derecho. ¿Podemos hablar que son ciudadanas de derecho? Por lo tanto, creemos que los feminismos en nuestro país tienen una gran tarea por sacar adelante la lucha de estas mujeres sin posibilidad hoy en día de agenciarse, de autoconvocarse, pero no perdemos tampoco la esperanza en los procesos colectivos, sociales y políticos y culturales que puedan ir transformando esta realidad para llegar a esta deseada realidad, que es la autoorganización de las personas en situación de calle. Gracias, Patricia. Recordamos que están invitadísimos a preguntas, comentarios, informaciones, lo que prefieran. Puede ser por el chat también, la palabra abierta está abierta. Alguien que no esté de acuerdo con lo que estemos diciendo, si estamos diciendo quizás una barbaridad, o quizás para algunos o algunas de las presentes estamos diciendo algo que le está generando un sentido en el acompañamiento quizás de su trabajo, quizás en la perspectiva de cómo están mirando la vida y la precariedad esta en los cuerpos de estos sujetos. Contarles también que dentro de los temas que nosotros hemos ido levantando para poder visibilizar la problemática y la violencia que viven las mujeres en situación de calle, una de ellas está directamente vinculada con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Llevamos más de 2 o 3 meses en una campaña llamada Menstruando en Calle, recolectando distintos materiales higiénicos para mujeres, que están en situación de calle a nivel nacional. Y la verdad que esta campaña ha generado un impacto importante a la hora de visibilizar, y no solamente las organizaciones o las personas naturales que se han sumado a esta campaña, sino más bien creemos en lo que está aconteciendo hoy día, cuando las compañeras de la fundación están haciendo entrega de estas toallas higiénicas, de estos recursos sanitarios a las mujeres en situación de calle, y les preguntan, ¿no?, si creen que este es un derecho o no. Entonces, es interesantísimo todos los temas que son necesarios poder levantar, que son necesarios poder abordar, ¿no?, respecto de la realidad y la precariedad en la que viven las mujeres en situación de calle. Una mujer que está en situación de calle no recibe una educación sexual, ella recibe una recriminación respecto de su sexualidad, ¿sí? Desde ahí creemos que tenemos mucho también trabajo que levantar. Hoy día no mostramos cifras, hoy día no contamos cifras, porque también como institución estamos cansados de decir, se dice esto, pero nosotros creemos lo otro. En materia de mujer y situación de calle, decirles que solo se ha avanzado
en colocar un dato más no binario en la identificación del sexo de la población. Ese es el enfoque de género. Necesitamos para esta problemática perspectiva feminista y sin duda también de los derechos humanos. Parece que alguien quería preguntar algo y por ahí. Sí, veo la pregunta por el chat de Diego que dice así, ahí no puedo subir, ahí, respecto a la violencia estructural, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? ¿Pati? Sí. Bueno, quizás puedo partir yo cortito y después te paso para ti, en particular las mujeres que viven en situación de calle, pero por ejemplo para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el problema de la violencia contra las mujeres es un problema, como bien dice, estructural, que se presenta a lo largo de toda nuestra vida, que tiene distintas manifestaciones, desde, no es como que sean distintas, sino que todas obedecen al mismo patrón, este patrón patriarcal, ¿verdad? Que se puede manifestar de manera física, sexual, simbólica, psicológica, entre otros, y que no todas las mujeres vamos a vivirla de las mismas maneras, y no todas vamos a tener el mismo impacto, y que por supuesto ciertas condiciones van a hacer que la violencia sea exponencial. Desde luego que la condición de mujer que vive en una situación de calle es un factor importantísimo a considerar, y nosotras en los 30 años de trayectoria de la Red Chilena lo que se ha podido ver es una negligencia sistemática por parte del Estado y de los distintos gobiernos para abordar la violencia contra mujeres, eh, como el problema político, social, cultural, económico que significa. Y el Ministerio de la Mujer es en realidad, claro, una parte, pero que es mucho más grande. O sea, nosotras creemos que no solamente en el ministerio recae la responsabilidad, que desde luego, sino que en toda una estructura que produce y reproduce, así como desigualdades económicas y culturales, desigualdades de género constantemente. Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad, yo siento en esto, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero yo creo que hay una responsabilidad más transversal, más allá del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y ahí también me pregunto por el rol de las organizaciones sociales al trabajar distintas problemáticas, sea la violencia contra mujeres, sea la situación de calle, porque así, por ejemplo, como ustedes llevan 25 años, trabajo territorial, estudios, investigaciones, etcétera, y un trabajo político de abrir estos debates, estos espacios, acercar esta experiencia y estos aprendizajes, la red también, y en este, por ejemplo, transitar ha logrado una profundización de qué significa la violencia, aun cuando el Estado vaya mucho más atrás, o quizás ni siquiera se interese en profundizar y tampoco en dar respuestas efectivas. Recuerdo hace un tiempo atrás, en un ciclo de charlas como este que hicimos, sobre el proceso constituyente, que le preguntábamos a Patsy Toledo, que es una consultora y abogada especializada en violencia contra mujeres, que debiese pensar una nueva constitución debido a esto mismo que estamos planteando, que la institucionalidad como hoy la conocemos no da, o sea, ni siquiera se interesa por dar. Entonces, ella decía, bueno, para enfrentar la violencia contra mujeres no solamente se tiene que pensar que, y de hecho que no se hace suficiente, la prevención que no es suficiente, jamás ha sido suficiente, el Estado generalmente llega tarde y mal, llega cuando las cosas ya ocurrieron, llega a decirte que puedes denunciar, pero sin explicarte bien cuál es la forma, sin tener una institución que sepa responder, que dé una primera acogida realmente, tampoco teniendo instituciones que sigan con las causas, ¿verdad? Sabemos que el 41%, por ejemplo, del año 2018 de femicidios consumados contaban con denuncias previas. Y bueno, Pachilito Leo decía, hay que pensarlo más allá de eso y hay que pensar, por ejemplo, que las mujeres y todas las personas debiesen poder acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las mujeres no pueden irse de sus casas, no tienen dónde irse si es que están viviendo violencia en sus casas o en los lugares donde vivan. A veces se vive con más gente, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo pensar más allá de cómo
la agresión física o la violencia sexual, sino como en una visión más integral que permita que las personas no vivan situaciones extremas de violencia y que no tengan dónde recurrir o hacia qué red asistirse, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que lo mismo que decía Patricia respecto a Glenda, que ella buscó por todos los medios ayuda y algún tipo de contención, ¿verdad? Y sabemos, nosotras hemos visto la experiencia no solamente de la Coordinadora 19 de diciembre, también de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, que sin el empuje, por ejemplo, de la familia, esas personas, y que todavía siguen muchas esperando justicia, esas personas no hubiesen sido jamás escuchadas. Hay muchas mujeres que sus femicidios fueron tomados como suicidio y sin años de presión de parte de familiares jamás hubiesen descartado esa primera salida que ofrece la policía rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda para estas mujeres que no tienen mayores redes? ¿Qué sucede con esta institucionalidad que si es que no hay un empuje, un aguante, no reaccionan? Bueno, esa era un poco mi intervención, me fui para todos lados, pero te la dejo ahora, Pati. Súper, súper alto, gracias. En el contexto de la pregunta de Diego, de la responsabilidad que le compete al ministerio, yo creo que la mayor responsabilidad es cuánto ha colaborado progresivamente en la invisibilización de las mujeres que están en situación de calle. El ministerio, si uno revisa hace unos años atrás, tiene algunas experiencias anteriores, incluso en el gobierno anterior de Piñera, ¿no? La ministra de esos entonces, como un gran avance, se abre o como a ver cómo podría decir, reinauguran la apertura de lo que debiésemos entender de residencias o hogares o albergues exclusivos para mujeres en situación de calle, ¿sí? Que lo hizo con una hospedería que se llama Hospedería Romana, que está ubicada en la comuna de Recoleta, que atiende un número determinado de mujeres, muy determinado, 20. ¿Cuántas mujeres comentábamos que habían de acuerdo a la encargada nacional? 3.000, ¿no? Y nosotros creemos que hay más, y que vienen con distintas complejidades. Bueno, ¿qué quiero decir con ello? Que si bien han hecho algunos gestos o algunos guiños, no son más bien que dos rayas en el agua que no alcanzan a tener ninguna continuidad como una política pública que pueda mirarse como una política de Estado, ¿no? Son todos programas interrumpidos y con un enfoque de género que es bastante funcional a esta sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? Como les decía, las empoderan para que salgan a trabajar, no atienden las situaciones de sus vulnerabilidades. Yo con esto no es que me esté negando a la inclusión laboral de las mujeres en situación de calle, ¿no? Por el contrario, creo que el poder restituir los derechos de estas mujeres respecto a las vulneraciones y víctimas de lo que han sido las violencias de género por las que han padecido, creo que les brinda mayor dignidad a su inclusión en esta sociedad, ¿sí? Entonces, yo creo que este ministerio bien poco y nada ha hecho respecto de atender la problemática de las mujeres que están en situación de calle. Bien poco digo porque ha sido más bien el Ministerio de Desarrollo Social que a través de la masculinización de sus servicios ha tratado de responder a las necesidades o las especialidades de las mujeres que se encuentran en situación de calle. Y en eso se ha fallado enormemente, porque se vuelve a violentar a esta persona, que no se logra diferenciar su particularidad y la problemática respecto de una misma situación, que es la calle, ¿sí? Creemos nosotros que la responsabilidad ideal, primaria, que debe tener el Ministerio de la Mujer es de carácter preventivo.
¿no? Es ahí donde cuando nosotros estamos diciendo que nuestras niñas están siendo maltratadas, violentadas, ¿dónde está la justicia como apoyo, como resguardo a la protección y a la vida de esas niñas? Cuando estas niñas son adolescentes, cuando estas mujeres han sido explotadas constantemente durante su vida y logran escapar en las peores condiciones. El otro día con la Anto recordábamos el relato de denuncia que hace una joven mujer que estuvo en el Sename, que salió a la calle a buscar a sus compañeras que estaban en situación de calle, que habían pasado por la misma institucionalidad que ella. Ella tenía una vida tan precarizada como las que estaban en situación de calle, más las complejidades eran las que las diferenciaban. Sus compañeras que estaban en situación de calle hoy día estaban con un alto deterioro cognitivo, producto del consumo que genera también un daño severo y crónico, ¿no?, en la salud mental y en el desarrollo de estas mujeres. Por lo tanto, este ministerio no ha sido capaz ni siquiera de desarrollar una política pública capaz de disminuir y proteger la violencia de las mujeres, ¿no? A nivel general, menos ha tenido una respuesta urgente para una realidad tan abismante como la violencia hacia las mujeres en situación de calle. No sé cómo naturalizar el salir a la calle y saludar a una mujer en situación de calle que me diga, oiga, yo he estado más de 43 veces hospitalizada con riesgo vital. 43 veces. ¿Saben cuántos años tiene? 45 años. Y ella ha estado 43 veces hospitalizada de riesgo vital, la mayoría de ellas por actos de cuasi femicidio. Eran impresionantes los golpes, las marcas. ¿Cómo seguir hablando con ella de qué si no es de justicia? ¿Cómo sacarnos este velo de impunidad para seguir avanzando en un modelo de sociedad que no quiere mirar esta realidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros responsabilizamos al Ministerio de la Mujer el no poder contar con una información respecto de esta población de mujeres precarizadas, violentadas, ¿no? ¿Qué sabemos de estas mujeres? ¿Qué conocemos de estas mujeres? Que lamentablemente van en aumento esta población, no es una población que a propósito de las políticas del Ministerio de la Mujer vayan en disminución, por el contrario, ¿no? Lanto mencionaba el programa Vivienda Primero, o contar con un programa de Vivienda Primero. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia está recién levantando los primeros resultados de lo que ha significado la experiencia de levantar un programa llamado Vivienda Primero, que está dirigido a personas en situación de calle que tengan más de 50 años y que lleven más de 5 años en situación de calle. Tanto para las personas en situación de calle como para quienes lo ejecutan, este ha sido un programa también vacío. Para las personas en situación de calle es como estar en una jaula de oro. Para los ejecutores ha sido un ir y venir más de frustraciones de una línea más de ejecución que no dialoga con las organizaciones especializadas en las temáticas, que no consulta a sus ejecutores, que no pregunta y no realiza un trabajo colectivo. Durante este año estuvimos meses sin ministras. Una compañera de la Fundación, Carla Fernandini, escribía: las mujeres en situación de calle nunca han tenido ministra. Y eso es fuerte, eso es violento, y eso es grave. Y eso es un tema social que debe cambiarse urgentemente. Eso, parece que por ahí había otra pregunta, no sé si... Sí. Lo hace Claudia y dice: gracias por la instancia. Desde la interseccionalidad, ¿ustedes tienen un cruce de datos sobre este contexto
y cómo se vincula con el feminismo hegemónico que es eminentemente blanco o eurocéntrico? ¿A ti? Sí. Nosotros hasta aquí hemos mirado la interseccionalidad como la oportunidad de transversalizar una problemática donde es muy significativo el cruce, ¿no? De las distintas orientaciones o enfoques. Pero por ahí también, el otro día comentábamos de algunas charlas en las cuales hemos estado participando de la crítica de la interseccionalidad, ¿no? En la que se va perdiendo, se decía en la voz de esa autora que no recuerdo, me disculpan ahora, se va perdiendo la especificidad también del sujeto en cuestión. En este caso, con respecto a las mujeres en situación de calle, estamos en un proceso súper tardío, estamos en un proceso recién de visibilizando. Y en este visibilizar, sin duda, estamos generando nuevos despertares, y es así como con la Red Chilena contra la Violencia, hoy día estamos comprometidas en escribir algunos artículos que puedan sacar de esta gama de la invisibilización a estas mujeres para situar el tema, para poder situar, digamos, el tema de las mujeres en situación de calle. Por aquí internamente también me soplan, ¿no? De otra de las líneas de trabajo en la que estamos también visibilizando hoy en día, y que lo mencioné al inicio solamente, que es la feminización migratoria, ¿sí? También tomarla en cuenta como una nueva complejidad de la cual hoy día estamos presentes y atendiendo, y que sin duda este Ministerio de la Mujer tampoco lo atiende desde la perspectiva de los derechos. Así es, muy importante eso. Nosotras podemos pensar, imaginar, pero jamás acercarnos tanto, pero pensar que si una mujer como una, que tiene redes, que tiene acceso, aún está desprotegida por un Estado ante la violencia, por ejemplo, patriarcal, como lo están las compañeras que son migrantes o que no tienen sus documentos, que esta institucionalidad se los exige antes de actuar, o cuál es como la acogida de las instituciones respecto a las mujeres que quisieran o accedieran a la institucionalidad en busca de protección, si son mujeres que viven en condición de calle, por ejemplo, en situación de calle. Por ejemplo, hoy día la Red Chilena está lanzando un estudio, lo va a empezar a lanzar pronto, a las 7 partes, pero un poquito más rato, se pueden unir después de terminar esto si quieren, que son las respuestas que ha tenido Carabineros frente a denuncias hechas por mujeres por violencia. Y este estudio primero fue contestado por gente que tiene acceso a Internet, por mujeres que saben leer, que tienen celular probablemente, que tienen un Wi-Fi o un contrato con alguna compañía, y por lo tanto pueden enterarse que estamos haciendo este estudio y pueden responderlo mediante esas vías, cosa que, por ejemplo, una persona que quiera denunciar violencia probablemente también tiene que hacer, o sea, sobre todo en pandemia, tiene que tener un celular para poder llamar, tiene que tener conexión a Internet si es que quiere acceder a cuáles son los números de, no sé, de Carabineros, de PDI, del Ministerio de la Mujer y Equidad, el chat que pone a disposición, ¿verdad? Y digamos que la respuesta de Carabineros, por ejemplo, frente a mujeres que estaban denunciando violencia, eran estigma tras estigma, justificación de la violencia tras justificación de la violencia, o simplemente minimización, o incluso hacer que las mujeres se retracten de su denuncia y las devuelvan para la casa con los agresores. ¿Cómo operan esos estigmas cuando una mujer que accede, por ejemplo, a un lugar como ese, es una mujer que está en situación de calle? ¿Cuáles son los juicios que se hacen sobre una mujer? ¿Qué tipo de acceso podría tener esa mujer? Incluso algo tan básico como podría ser poner una denuncia por violencia contra mujeres, poner una denuncia porque tu vida está corriendo peligro inminente, digamos. Sí. Respecto de lo que está mencionando
la ANTO, ¿no? Nosotros como fundación también nos impactó el número de casos que nos llegaban a la Fundación Gente de la Calle, de mujeres que nunca habían estado en situación de calle, pero que en este contexto de pandemia, en el contexto que lo plantea la ANTO, ¿no? Se vieron forzadas a salir de su casa, y muchas de ellas con sus hijos o sus hijas. Cuando ellas buscaban ayuda, las profesionales, muchas de ellas pertenecientes a instituciones ejecutoras, ¿no? Del CENAMEG, buscaron a la fundación como única posibilidad de encontrar un albergue para mujeres víctimas de violencia de género. Con preocupación íbamos viendo y mirando el número de llamadas que nos asistían, que nos hacían llegar, ¿sí? Entre ellas, muchas mujeres que venían, muchas mujeres migrantes, ¿no? Que en sus países de origen nunca vivieron ni estuvieron en riesgo de estar en situación de calle. Y sin embargo acá en nuestro país lo están experimentando. Entonces, este Ministerio de la Mujer no tenía respuestas para este grupo de mujeres, ¿sí? Y desesperadas, las gestoras buscaban un apoyo en nuestra fundación. Sin duda, las derivaciones que se pudieron hacer a algunos de los albergues fue un fracaso absoluto. Y hay que decirlo con todas las letras. No fue un fracaso absoluto de la profesional, quien ante la realidad se vio interpelada de generar esa derivación o hacer esa solicitud, ¿no? Sino que es un fracaso total en tanto que estamos moviendo las pocas piezas de juego que tenemos para apoyar y solidarizar ante la violencia de género. Y en ese juego volvemos a violentar una vez más a estas mujeres. Mujeres que se fueron a espacios con personas que tienen otros problemas, otras complejidades. Estas son personas víctimas de violencia que esperan llegar a un espacio de contención, ¿no? Y sin embargo llegan a un espacio que está absolutamente normado e infantilizado, y que lo único que procura es resguardar la situación de ese momento, y no la condición o la situación por la que puedan estar pasando cada una de las personas. Nosotros hemos mencionado que los albergues son precarios en su atención y en su calidad, que de alguna u otra manera los equipos nos hemos ido acostumbrando a trabajar con esta precariedad y hemos innovado en técnicas aún más precarizadas para sostener un servicio que ya es insostenible. Y más que nunca en la realidad de las mujeres que son violentadas. Las mujeres en situación de calle, lo dijimos más de una oportunidad en tiempos de COVID. Exigíamos residencias exclusivas para mujeres en situación de calle, ¿no? Y ahí vemos que, a propósito de la pregunta de la interseccionalidad, no sé qué pasa con la interseccionalidad entre los ministerios. Cómo están atendiendo y dialogando las problemáticas, ¿no? Aquí hay un elemento sanitario importante, hay un elemento sociosanitario fundamental que atender en las problemáticas de las personas en situación de calle. Hay un elemento de salud mental fundamental que deviene de la violencia sistemática a las que son expuestas estos cuerpos, estas personas, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros también levantamos la voz y dijimos que los albergues para personas en situación de calle no son de manera alguna espacios de acogida para mujeres víctimas de violencia. Y claro, ¿qué era lo que atendíamos respecto de estas mujeres? Es que no habían sido, la violencia no se había materializado, ¿no? No habían sido golpeadas.
pero habían sido amenazadas más de una oportunidad, o en esa oportunidad no habían sido golpeadas, y por lo tanto no calificaban para entrar a estas residencias de acogida, que tienen sin duda una larga lista de espera. Y ahí nos acordamos de Glenda, ¿no? Porque no son mujeres de condición de una autonomía económica que les permita autorresguardarse de nuevo, ¿no? Requieren de un apoyo. Y este apoyo no existe, no está. Hace unas semanas atrás hubo una presentación justamente por parte del Ministerio de la Mujer y el CERNAMEG y el Ministerio de Desarrollo Social para hablar sobre las violencias de las mujeres en situación de calle. Y era impresionante cómo la Seremi del CERNAMEG entregaba un detalle, un listado de todos los programas para prevenir y contener y acoger a las mujeres víctimas de violencia. Como si lo que necesitáramos es un repertorio de programas que no está atendiendo a ninguna mujer en situación de violencia. ¿No? ¿Qué sabían ellas respecto de las violencias que sufren las mujeres en situación de calle? Nada. ¿Qué sabían ellas respecto de la problemática por la que cruzan las mujeres antes de llegar a la situación de calle? Nada. Nada más que la reproducción de decir que la mayoría de ellas viene con problemas familiares y consumo de alcohol y droga, ¿no? Con ello, reafirmando un discurso hegemónico donde por lo tanto se responsabiliza al sujeto de estar en esta condición y se invisibiliza una vez más las responsabilidades de la institución en el resguardo y en la protección de la vida de estos pueblos. Muchas gracias, Patti. Ahí también en los comentarios, otra intervención de Mauricio dice: buenas tardes, relacionado con lo que habla Antonia recién y el establecimiento de denuncias, quisiera saber qué han podido ver sobre la violencia callejera ejercida por la misma policía y los funcionarios municipales. Saludos y gracias. Me imagino que sobre la policía... Es que estaba pensando que respecto de esos temas hay tan poca estudio o información, ¿no? Que principalmente nos basamos en lo que nos van informando los medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto desde ahí vamos dibujando nosotros alguna idea con respecto a este problema. Disculpa, Anto, ¿me podrías repetir la pregunta? Me acaba de entrar otra pregunta directa y me confundí. Disculpa. Dice, relacionado con lo que habla Antonia recién y el establecimiento de denuncias, quisiera saber qué han podido ver sobre la violencia callejera ejercida por la misma policía y los funcionarios municipales. Creo que se refiere a por la misma policía contra personas en situación de calle. Sí. Gracias. Ya. Con respecto a la violencia callejera, nosotros como fundación hemos estado súper atentos a ese tipo de vulneraciones que se han expresado y se han visibilizado, gracias a que también ha impactado de una manera particular a la ciudadanía que ha levantado la denuncia de cada vez que funcionarios municipales no hacen desalojo de los rucos o de las carpas en las cuales pernoctan las personas en situación de calle, ¿no? No queremos olvidar de que estamos en un contexto de pandemia. No queremos olvidar, ¿no?, que estamos, lo que hemos llamado nosotros, en un contexto de sindemia, que es una crisis no solamente sanitaria, sino social y económica también, que repercute en la salud mental de las personas, ¿no? Entonces estamos en este contexto de sindemia, estamos aún en un estado de excepción, ¿sí? Y lo único que
ha operado como principio respecto de las personas en situación de calle es lo que nosotros hemos denominado en nuestra fundación como el error de omisión, como el principio de omisión de la realidad de las personas en situación de calle, ¿sí? Entonces nosotros decimos, quédate en casa, y las personas en situación de calle no tienen casa. Lávate las manos, y las personas en situación de calle no tienen acceso sanitario, ¿sí? Frente a esa realidad, nosotros como fundación levantamos algunas declaraciones públicas, algunas cartas humanitarias, dejando ver esta problemática y la preocupación de cómo se comportaría, ¿no? Por lo tanto, Carabineros y la policía local frente a esta exigencia de quédate en casa, ¿no? Absolutamente. Bueno, Se te comento. se levantaron algunos protocolos de acción dirigidos a Carabineros, y que muchos de ellos no tienen conocimiento de ese protocolo, ¿sí? Y recibimos algunas denuncias por parte de personas en situación de calle que sufrieron apremios por parte de Carabineros, así como de funcionarios municipales, ya sea en la identificación de la persona en toque de queda, como también por ordenanza municipal el desalojo de los grupos. En ese contexto tomamos contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito que justamente los que eran los victimarios de estos apremios eran funcionarios públicos, por lo tanto cabía la pertinencia de que el Instituto de Derechos Humanos tomara causa respecto de esta realidad. Y este ha sido un proceso que estamos iniciando respecto de esta situación que no es fácil de llevar, no es fácil levantar una denuncia, o quizás es fácil levantar una denuncia, pero no es fácil seguir la causa o la querella de esta denuncia respecto a si las personas en situación de calle van a seguir en la calle, ¿no? O sea, una denuncia puede demorar 6 meses, cuando tenemos el resultado de dónde encontramos a esta persona. Si hoy día los albergues ya cerraron su plan de invierno, y por lo tanto hay una población que vuelve a retornar a la calle dura, ¿sí? Cuando también miramos con preocupación que instituciones están cerrando programas, y por lo tanto van a dejar de estar prestando servicios de primera necesidad que cubrían a las personas en situación de calle. Cuando vamos sabiendo de manera no oficial que el próximo año nos sigue el programa Calle, sin duda son todas preocupaciones que nos mantienen al tanto, y respecto de la violencia callejera es una de las preocupaciones por las cuales siempre estamos más al tanto, registrando videos, realizando denuncias y también formándonos y capacitándonos para poder llevar este proceso debidamente. Tú, Anto, parece que querías comentar algo. No, quería decir que Fernanda tenía la mano levantada para una pregunta, y también hay un par de comentarios en el chat que, antes de darle la palabra a Fernanda, para que no se nos queden ahí, lo voy a leer. Dice Marina Enríquez, dice: mujeres violentadas en sus hogares, y al momento de denunciar, las profesionales intentan derivar a dispositivos para personas en situación de calle, mujeres migrantes y salud mental en total abandono. Bueno, también Fundación Gente de la Calle pone ahí a disposición, para que todos puedan leerlo, la declaración pública que hicieron al presentar una querella contra Carabineros por disparar a personas en situación de calle. Y Fernanda, que estaba pidiendo la palabra. Hola, compañeros, compañeras, compañeres. No quise escribir la pregunta porque es un poco larga y dudé inclusive hacerla. Yo creo que todos los que trabajamos en calle nos hemos encontrado también con un perfil de personas que no quieren salir de la calle, de mujeres que no quieren salir de la calle, y que también han ido desarrollando estas dependencias emocionales con sus parejas, ¿cierto? Y entonces mi duda va en torno a esas mujeres que han decidido por una amplia trayectoria en calle, por un sentido de pertenencia. No sé si les ha pasado a los compañeros, a los colegas aquí, que nos invitan al ruco. Venga, pase a tomarse una tacita de té con nosotros.
¿Qué pasa con esas personas con las que tú tenés que trabajar desde el territorio? No, que no están dispuestas a ir a albergues, que no están dispuestas a ir a centros, a hogares protegidos. ¿Cómo trabajamos con esas mujeres que están siendo violentadas y que como herramienta inclusive han tomado la violencia como una forma de comunicación y de defensa? Yo tengo un caso particular en donde me he visto de manos cruzadas una mujer que ejerce violencia y que es víctima de violencia, pero no está dispuesta a salir de su casa, como le llama ella. Entonces, desde ahí nos hemos visto con el equipo de trabajo con el que estamos, nos hemos visto súper complicados, porque ¿qué nos queda? ¿Llamar a Carabineros? ¿Hacer constancias diarias? ¿Carabineros asiste? ¿Carabineros es la institución pertinente para trabajar estos temas cuando ve a las personas en situación de calle como sujetos que no tienen ningún derecho? Entonces, mi pregunta es esa. ¿A dónde buscamos ayuda? ¿De dónde contenemos si el programa Calle en sí mismo tiene tan poquita, es tan poco la profundidad de intervención? Entonces, me lo pregunto porque estuve, no sé, busqué ayuda en Cernamec, busqué ayuda en compañeras feministas que tienen agrupaciones, y nunca, no he podido dar con alguien que me ayude, que me oriente a trabajar con una persona desde su propio territorio, que no quiere salir. Eso era mi pregunta. No sé si me orientan. Sí, gracias Fernanda por tu intervención. Nos ayuda mucho para poder dialogar y debatir respecto de los modelos o tipos de acompañamiento e intervención respecto de esta realidad tan compleja que viven las mujeres en situación de caída. Partir diciendo que cuando nosotros mencionamos que nos situamos desde un nuevo paradigma, es porque creemos que desde ahí, en particular las mujeres en situación de calle, así como las personas especialmente vulneradas, ¿no?, van a ser sujetas de recibir un apoyo, una prestación social y de acompañamiento efectivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? La mayoría de las personas en situación de calle, en su propio discurso, ellos hacen una reproducción de este discurso hegemónico que hay en relación a la responsabilidad de su situación de calle, ¿sí? Ellos se sienten culposos de la situación por la cual están. Ellos creen que realmente son los responsables de estar en las condiciones en las que se encuentran. Y es ahí donde este nuevo paradigma, donde nos situamos nosotros como fundación, nos permite entender de que por mucho que intentemos gestionar, colaborar con esta persona en particular que Fernanda estaba comentando, que sin duda como esa mujer hay muchas que yo también conozco, que dicen no querer salir de la calle, ¿no? Es porque en realidad como sujetos de derechos no encuentran otro lugar donde ella poder vivir o subsistir, ¿sí? Yo tampoco me iré a vivir un albergue. Yo entiendo cuando las personas en situación de calle nos dicen que no se quieren ir a un albergue, porque no se pueden ir con su pareja, porque si se van con su pareja tienen que dormir separados, porque no se puede ir con sus mascotas, porque la residencia es solo para ella, y no para ella y su mascota. No sé si me iría a un lugar donde me infantilizan y tengo que tratar de tíos y tías a todos. No sé si me iría a un lugar donde no hay dignidad.
No quiero decir de manera alguna que las personas que están entregando ese trabajo, a los cuales inicialmente en esta presentación saludé, reconociendo la labor que realizan, ¿no?, sean los responsables de esta situación. Pero también es cierto que es necesaria una mirada crítica respecto de qué es lo que estamos haciendo en nuestros acompañamientos. Siempre hablamos de oportunidades. Una de las mujeres víctimas de femicidio en situación de calle, la bailarina de Bellavista, la familia decía que ellos como familia, en la precariedad, en la condición en la que ellos vivían, ¿no?, le habían dado todas estas oportunidades a la Stephanie, todas estas oportunidades. Cuando yo presté atención a todas esas oportunidades, que es lo mismo que decimos muchas veces quienes ejecutan proyectos, quienes acompañan, oye, pero si le dimos todas estas oportunidades a la María, por poner un nombre, ¿no? Pero dale, con que no, dale. ¿Le estamos dando de verdad distintas oportunidades o le estamos dando siempre la misma oportunidad que no atiende la realidad de su problemática y su situación? Yo le quiero preguntar a la Fernanda, si a la compañera que está en situación de calle, la orientación inicial, le pregunto no para qué, bueno, si me quiere contestar bien, pero no, para ir reflexionando en conjunto, ¿sí? Si cuando comenzaron con esta primera intervención o acompañamiento de la mujer de la cual ella habla, ¿había primero una orientación sociojurídica en ese modelo? ¿Había un querer hacerse responsable del relato del que estábamos atendiendo respecto de esa mujer? Del reconocer que en su historia de vida, cuando niña, cuando adolescente, cuando mujer, fue víctima en más de una oportunidad de violencia de género? No, porque las políticas públicas no están orientadas a atender a las violencias de las cuales han sufrido las mujeres que están en situación de calle. Por eso que este acto conmemorativo que realizamos como fundación a través de esta charla es significativo. Necesitamos mirar esta problemática desde otro paradigma. No te voy a discutir de manera alguna que muchas personas en situación de calle indican que ellos eligieron vivir. Me pregunto yo, si me golpean todos los días y termino viviendo al frente de mi casa, ¿elegí vivir o fui forzosamente desplazado por una violencia implacable el que yo tomara la determinación que parece que me da la opción de irme a vivir en esas condiciones? ¿Podemos naturalizar el vivir en situación de calle? Para quienes hemos venido acompañando el trabajo de desarrollar modelos de intervención para personas en situación de calle, hemos podido de alguna u otra manera reconocer, como lo mencionaba, que las mujeres son las más refractarias. Y cuando encontramos a las mujeres, las encontramos con sus parejas, donde esta violencia de género se vuelve a reproducir y en complejidades mayores. Son pocas las mujeres en situación de calle que nosotros vemos que viven o habitan solas las calles. Y por lo general son mujeres con algún tema de salud mental, que como bien dice Fernanda, frente a tanta violencia que han desarrollado, que han vivido, lo único que han aprendido como forma de relacionarse es la violencia. Por lo tanto, insistimos en que es necesario desconstruirnos, ¿sí? Y preguntarnos si es verdad que la persona quiere estar viviendo en esa situación, entendiendo las condiciones en las que vive, entendiendo el tiempo en que viven, ¿sí? ¿Son una solución los albergues de invierno que duran 3 meses y luego qué? Entendiendo incluso que estos servicios solo logran llegar al 25% total de la población que está en calle, ¿sí?
Por lo tanto, tenemos un 75% de la población, a propósito de la preocupación de uno de los compañeros que preguntaba, que van viviendo otro tipo de violencia, como son los desalojos, los retiros de sus pertenencias, el desprecio de las personas, la caridad de las organizaciones para de alguna otra forma caricaturizar con esta pobreza y mantener una organización o una institución sin una mirada crítica que permita transformar esta realidad. Pati, vamos a estar cerrando, ya llevamos un poquito más de 1 hora y media escuchando las diferentes exposiciones que has dado tú y Antonia. Agradecer porque ha sido totalmente completo y rotundo. Disculpar a Mauricio Lara por si podemos responderte la pregunta, si nos escribes a nuestro correo, a alguna red social. Y agradecerte, Pati, por la completa exposición que nos has compartido esta tarde en esta cuarta charla, totalmente completa. Agradecerle a Antonia por su tremendo aporte y la colaboración. A las personas que nos acompañan esta tarde con preguntas y conectándose a este espacio. No sé si quieren decir algo finalmente, Pati, Antonia. Le cedo la palabra a la Anto y de ahí cierro, compañera. Muchas gracias por el espacio. Encuentro que son conversaciones y tan importantes que tener, reflexiones y un acercamiento a la problemática que ustedes llevan tanto tiempo trabajando, así que sin duda un gran aporte. Y nada, dejo a todas invitadas este 25 de noviembre a las distintas movilizaciones que se están dando en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que ya suma más de 60 puntos a nivel nacional, así que pueden encontrar los distintos puntos de convocatoria en las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eso. Muchas gracias por este espacio y ojalá que sigamos haciendo alianzas y actividades conjuntamente o que nos sigan invitando como en esta ocasión. Gracias, Santo, por acompañarnos, por tus intervenciones, por tu solidaridad con nosotros para poder continuar en este camino de la erradicación y seguir visibilizando la problemática de las mujeres en situación de calle. De mi parte, agradecer a todos los que asistieron y escucharon con atención. Como bien dijo Diego, quedan abiertos nuestros correos para todos aquellos que quieran seguir reflexionando, seguir consultando, seguir desarrollando un tema bastante contundente y crítico como es la realidad de las personas en situación de calle. Nosotras vamos a seguir comprometidas, vamos a seguir en la calle y como decimos en nuestra fundación, que la calle no calle. Fue un gusto encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati, gracias, Antonio. Y lo invitamos a ver el material, por si lo pueden comentar a través de nuestras redes sociales. Esta charla la subimos después a YouTube, por si alguien se la perdió. También lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram, @gente de la calle. Y lo esperamos para la quinta charla del próximo lunes 7 de diciembre, en la que estaremos conversando acerca de derechos humanos y situación de calle, desde las 6 de la tarde a través de esta misma modalidad. Y como dice mi compañera, la Pati, me sumo a su frase, que muchas gracias y que la calle no calle. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao.